Buenos días chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos. Vamos a hablar media horita de ayuno. Todo aquel que esté interesado eh, en buscarme a mí ya sabe dónde me encuentra. El que no sepa, Prado, esquina Vicario Segura. O me manda un privado directamente y vemos de una atención personalizada. Vamos a esperar un ratito y largamos. Eh, Saludamos a Luz, tanto tiempo. Pablito, ¿cómo andamos? Hacía falta un corte de cabello, ¿eh? Además, un corte de cabello rendidor, le digo yo a mi amiga Tamara, la peluquera, debido a la crisis económica. Vamos a hablar un poquito de ayuno. Creo que es un tema que se está llevando por delante todo. El otro día escuchaba, no sé, recuerdo si era un profe de educación física o un médico, pero las búsquedas en Google sobre la palabra ayuno está haciendo furor. Todo el mundo está googleando ayuno, 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 ayuno. Y por ahí como que, bueno, nosotros los profesionales somos un poco reacios a la apertura a este tipo de cuestiones. Yo he tenido la posibilidad de experimentarlo, de ir experimentándolo. Yo tengo una ventaja, que es que me dedico a la parte de actividad física. Entonces, al yo dedicarme a la parte de actividad física, es un poco más sencillo interpretar lo que sucede en un ayuno. Bien, por ahí eso me ha permitido vivirlo bien de cerca. Básicamente el ayuno, para conceptualizar el término, es de manera consciente inhibir toda la ingesta alimentaria. Directamente no comer, no comer. No comer desde un periodo hasta otro periodo. Ahora, hay muchas dudas con respecto a lo que se puede consumir y hay muchos profesionales hablando de este tema. Durante el ayuno, ¿qué se puede consumir? Y ahí ya depende del objetivo que tenga la persona, porque en realidad hay ayunos que son más bien terapéuticos para recuperar la salud. Hay ayunos que van buscando aumentar un poco la performance física, hay ayunos que van buscando el descenso de peso. Y ahí ya depende de cada persona y depende de cada ayuno. Yo, si te tengo que dar una recomendación general, es si vas a ayunar, nada de nada, solamente agua. Y ahí me pongo estricto porque si bien yo ahora estoy con un periodo de ayuno, yo estoy llegando ahora a las 14, 16 horas, pues yo como una sola vez en el día, pero yo estoy tomando mate. Y si bien el mate no es calórico, el mate tiene un cúmulo de cosas que te va a hacer que el estómago y el intestino comiencen a trabajar. Entonces, si estás buscando un ayuno en donde no exista ningún tipo de estímulo, porque tenés alguna patología, por ejemplo, hepática, un reposo absoluto sería lo ideal. Bien, entonces, de todo modo, ten en cuenta que un mate no te aporta calorías. Entonces, si vamos a un ayuno para el descenso descenso de peso, se podría tomar mate. Bien. Ahora, yo conozco mucha gente, y el otro día me mandaba una amiga una imagen que decía, yo hago ayuno intermitente y en la última comida del día se comía todo. A ver, el ayuno en sí te va a hacer comer menos, porque obviamente vos vas a estar en un periodo de tantas horas sin comer. Pero si vos, cuando volvés a comer, no haces una buena selección alimentaria, vas a estar en lo mismo. Entonces, sería muy importante que vos tengas una buena capacidad, buenos conocimientos, una buena orientación para, para saber qué comer en ese momento. Ahí pregunta Patricia, sí, mate amargo, mate amargo. Ayer lo he puesto en un estado. Esto depende de varias personas.
de las personas, digamos, porque por ahí el mate amargo puede resultar un poco fuerte para varios, y bueno, se le puede buscar la vuelta de algunas maneras, pero en principio mate amargo. Entonces, cuando uno rompe el ayuno, tiene que tener buenos conocimientos sobre qué comer para que ese periodo de ayuno, que no suele ser tan agradable, aunque cuando el cuerpo ya se va acostumbrando a un ayuno, te va dando cuenta que no hace falta comer tanto para vivir. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo particularmente comencé cada vez a comer menos y a rendir más, tanto física como intelectualmente, con menos alimento, hasta el punto que te digo que yo ahora yo me he despertado a las 2 de la mañana con un poco de tos, y, y me he preparado ahí un poco de té con limón y jengibre, y soy consciente de que el ayuno me hace mucho más fuerte. Entonces en este periodo de ayuno estoy espectacular. Ya cuando como, yo tengo que entrar después en un periodo de reposo, porque sé que me debilita. Entonces, el alimento, principalmente algunos alimentos, nos quitan mucha energía en el proceso de digestión, en el proceso de absorción, transporte de nutrientes, y además porque activa el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico es el que registra todo lo que comemos. Entonces, cuando uno come, y si no sabe qué comer, puede llegar a estropear ese ayuno. Eh, Ustedes si quieren me pueden ir haciendo preguntas, yo no tengo ningún tipo de problema porque es una charlita flexible, libre. Entonces, el ayuno en sí, en un principio, es estresante. Someterte a un ayuno es estresante, porque el ser humano actual no logra interpretar el ayuno como saludable. Y eso es algo que por ahí me he ganado muchas críticas, porque el ayuno está más asociado a la enfermedad que a la salud, y bueno, es una pena que sea así, pero en realidad el ayuno es muy saludable, es muy energético, es muy energético. Vos ponete a ver que todas las religiones fomentan un ayuno, algunas con determinadas características, pero en fin, fomentan el ayuno, y es muy liberador desde lo mental. Entonces está bueno. Lo que pasa es que el ayuno tiene que ir acompañado con otras cuestiones. El ayuno por sí solo te va a llevar a algún objetivo, pero de manera superficial, y no se va a volver un estilo de vida, que es donde yo apunto mi tratamiento. Mi tratamiento va directamente a transformar el ayuno como una conducta para toda la vida. Entonces, tengamos en cuenta si el ayuno le ha hecho bien para poder mantenerlo en el tiempo. Un ayuno que se pueda mantener en el tiempo es muy depurador para la parte hepática, renal, intestinal, pancreática. Todo nuestro sistema pone un stop, ¿bien? Es como que se resetea y vuelve a arrancar de nuevo. Entonces, yo no soy ningún médico para dar recomendaciones, pero sería interesante que la medicina pueda incorporar el ayuno como una forma de recuperar en determinadas patologías, ¿bien? Pero para prevenir problemas intestinales, y todo lo referente a eso, estaría bueno meter el ayuno en esos momentos. Ahí Maca pregunta qué se puede consumir durante el ayuno. Durante el ayuno es lo que hablé al comienzo. Si vos querés un ayuno estricto, solamente agua. Eso es bastante bueno. Depende ya después el tiempo de duración que vaya a dilatarse ese ayuno, porque no es lo mismo hacer 10 horas de ayuno que hacer 24 horas de ayuno. Entonces ahí ya hay una variabilidad en cosas que uno puede o debe consumir. En líneas generales, agua, no hay ningún tipo de problema, y yo no metería nada calórico. Entonces, nada de calorías, solamente infusiones
y si el ayuno se dilata mucho, un poquito de sal marina puede ser, pero ya eso depende si la persona está en un clima muy caluroso o si hace actividad física. Si hace actividad física hay una diferencia grande entre una persona que es sedentaria y una que no, que hace actividad física. Y hay gente que hace actividad física de manera un poco más recreativa y hay gente que se lo toma un poquito más en serio. Y ahí también hay una diferencia. Eso es importante que tengan presente. Como les decía, el ayuno tiene que ir acompañado de otras cosas. Y acá el tema del estrés, el manejo del estrés, es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque una persona estresada que se somete a ayuno, puede pasarla mal también, o puede pasarla peor. ¿Por qué? Porque ya viene estresada por la vida y el ayuno, como te dije en un principio, es muy estresante. Principalmente si uno vive en un entorno con una familia en donde todo el tiempo hay alimentos, en donde todo el tiempo están comiendo, en donde todo el tiempo te están tirando abajo. Entonces vos, además de venir estresado porque tenés problemas en tu vida, esa situación te va a estresar más. Entonces deberías tratar de arrancar con un ayuno corto, estar orientado en que también podés entrar y salir del ayuno y no hay tanto problema en eso, en que el entorno te colabore un poco, ¿bien? Es importante porque obvio, somos seres humanos y necesitamos cierta flexibilidad. Ayer puse un estado y los españoles hablan de gestión del estrés. El estrés, que tiene que ver con la capacidad del ser humano de actuar ante momentos incómodos, difíciles y momentos que no nos agradan demasiado. El estrés es un mecanismo de defensa que nos prepara bien para ese momento. El gran problema acá es que el ser humano convive con el estrés cotidianamente y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque las hormonas y neurotransmisores que están asociados con el estrés nos activan una catarata de cuestiones que nos pueden llevar a salir del ayuno simplemente por estar estresados. Entonces, vos imaginate, no estás comiendo nada, estás solamente tomando agua, no estás comiendo, tu cuerpo está depurándose en cierto punto, y vos en un momento tenés un reniego, una situación incómoda, y ese momento te sacó del ayuno, sin comer. Imagínate lo que te estoy diciendo, sin comer vos te estás saliendo del ayuno. Ni que hablar si dormís mal, ni que hablar si no tenés contacto con la naturaleza, ni que hablar si no tenés relaciones sexuales, ni que hablar si no haces actividad física lúdica que te recree, ni que hablar si no tenés amistades, ¿bien? Si no podés descansar adecuadamente, y eso no pasa por dormir 10 horas al día, uno puede dormir 5 horas de manera adecuada con una buena calidad de sueño y seguramente esas 5 horas serán mucho más productivas que estar tirado en la cama 10 horas. Ni que hablar si no podés respirar bien. Yo lo hablo mucho con mis pacientes esto, el tema de la respiración es fundamental. Para el que entienda un poquito más de la cuestión, hay estudios en donde se ha comprobado que una persona con obesidad o sobrepeso no respira bien. Si vos estás en ayuno y no estás respirando bien, tu cuerpo no puede acceder al tejido graso para sacarlo como fuente energética. Entonces, por lo general el ser humano respira de la siguiente manera. Cortito, no entra oxígeno. Para el que entiende del tema, cuando no entra oxígeno, trabajamos en anaerobiosis y no hace falta someternos a una actividad física exigente, a un burpee, a un pique corto para entrar en anaerobiosis. Hay gente que vive en anaerobiosis, no respira bien, entonces anda mareado, desganado, cansado, ¿bien? Y se refugia en la comida como algo rápido que te va a dar energía y eso te dura muy poquito. Entonces estás en un ciclo vicioso, oxigenando poco
comiendo mal y viviendo a los ponchazos. Entonces, cuando uno respira de una determinada manera, todo aquel que ha hecho yoga, hace reiki o hace algún tipo de meditación, va a interpretar el mensaje mío mucho mejor y se va a dar cuenta que una buena oxigenación nos va a favorecer a la famosa beta-oxidación, que tiene que ver con la oxidación de las grasas, que es lo que nos hace bajar de peso y lo que nos hace entrar en cetosis. Entonces, si yo tengo momentos en el día en el cual yo oxigeno adecuadamente, hago trabajos aeróbicos, caminata, bicicleta, que no son los más importantes a nivel de actividad física, pero si uno quiere fomentar la parte de actividad física aeróbica, va a ayudar a que la capacidad cardiopulmonar mejore mucho y vos vas a poder movilizar tu tejido graso. ¿Bien? Ojo, hay personas que respiran bien, ayunan y duermen bien, y con esas tres cosas, sin hacer actividad física, bajan de peso. Obvio, ¿por qué? Porque están viviendo mejor, y eso los va a hacer mucho más efectivos a la hora de sacar el tejido graso acumulado, que dicho sea de paso, el tejido acumulado, graso, nos puede hacer vivir muchísimos meses. O sea, yo con un tejido graso más o menos de 15% de mi peso corporal, estoy en un tejido graso ideal, bajo. Si me tiran en el desierto, voy a vivir mucho menos que lo que pueda vivir una persona con sobrepeso, con un porcentaje de grasa mayor al 30%. Yo me voy a morir antes. ¿Qué pasa? Esa persona con sobrepeso, y acá voy a poner un ejemplo, o te voy a explicar algo interesante. Si una persona con sobrepeso o obesidad la tiran en el desierto, y a mí me tiran en el desierto con poca grasa, si bien la persona con obesidad va a tener muchas reservas energéticas, si la persona no sabe respirar y nunca se ha sometido a un ayuno, esa persona se va a morir mucho antes que yo, a pesar de tener muchos depósitos energéticos y de grasa para poder vivir capaz que un año sin comer. Y yo voy a tolerar más ese periodo de estrés sin comida. ¿Por qué? Porque estoy adaptado. Y esto es algo muy importante que lo tenga en cuenta la población en general, porque toda persona que no está adaptada a un ayuno la puede pasar mal. Le puede bajar la glucosa, puede entrar en un shock y se puede morir. Entonces, no es joda esto. Uno tiene que trabajar de manera gradual, de manera progresiva, porque no es lo mismo yo que vivo ayunando, o que como una vez en el día o 2 veces en el día, que una persona que está contaminada por los alimentos. No va a tener los canales abiertos para utilizar las grasas como fuente de energía. Entonces eso es muy importante que lo tenga presente todo el mundo que quiere entrar en un ayuno, porque uno tiene que generar una adaptación. Esto es lo mismo cuando uno va al gimnasio y al comienzo te duele hasta la punta de los pelos, ¿bien? Y es obvio. Bueno, el ayuno en un principio se tiene que trabajar de manera controlada. Entonces, uno lo tiene que manejar de a poquito, ¿bien? Entonces, no es para que comencemos a lo bestia, como estamos acostumbrados a hacerlo. Somos medio boludos en ese punto, somos fanáticos de las cosas, y de repente tenemos una vida súper mal y de repente tenemos una vida súper buena, y no es tan así. Uno tiene que ir adaptándose. Entonces, un cuerpo que tenga mucha reserva, obeso, si no está adaptado, no sirve de nada. Si no sabe respirar, no sirve de nada. Si no descansa, no sirve de nada. Si no gestiona el estrés, no sirve de nada. Entonces, esto va más allá de comer poca grasa, mucha grasa, poca proteína y todo ese tipo de cosas que hacen bien, sino que uno tiene que adaptarse. A ver, vamos a ver qué dice el público. ¿De cuánto tiempo es el ayuno para aquel que recién comienza? 10 horas. Con 10 horas podemos arrancar. Escuché
Escuché que un té con una cucharita de aceite de coco si es que va a hacer actividad física en el ayuno. Yo soy partidario de no consumir nada. El aceite de coco es muy bueno, tiene triglicéridos de cadena media que se absorben rápido, eh, pero rompe el ayuno. Eh, a ver, ahí ya entramos también en la parte individual de cada persona. Si sos un corredor de running, un corredor de montaña, que te vas a correr más de una hora y necesitas algo, y el aceite de coco podría llegar a beneficiarte. Si sos una persona con sobrepeso, tal vez no, pero si sos con una persona con sobrepeso que se está adaptando, tal vez sí. Entonces, es muy individual la respuesta, pero te rompe el ayuno, te rompe el ayuno. Voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Le mando saludo a toda la banda que me está viendo. Es un tema que está bueno, que pocos hablan y pocos se animan a hablar, mejor dicho, porque es un tema un poco controversial. Quiero un turno. Darío, querido, saludo. Lucho, ¿se puede tomar café durante el ayuno? Sí, se puede tomar café, pero el café que nos están vendiendo tiene un contenido de glucosa. Entonces yo pretendería que no lo tomemos tan cotidianamente, porque si nos ponemos a leer en las etiquetas, la industria alimentaria, hoy lo hablaba con una paciente y me dan ganas de llorar, los alimentos vienen muy pichicateados desde todo punto de vista. Y, y es triste lo que está viviendo la humanidad actualmente y lo que van a vivir nuestros niños porque, porque es casi todo químico. Yo lo que les recomiendo en general es que busquen cosas ecológicas. ¿Por qué? Porque un huevo ecológico te va a brindar nutrientes del más alto nivel, de calidad, y es mucho mejor comer un huevo ecológico que 10 huevos de plástico que son los que nos están vendiendo ahora. Es muy duro esto. Y van a decir que soy un exagerado, un loco, pero no. Y es triste a la vez porque en realidad nosotros, yo con 36, 37 años casi ya, veterano, bueno, yo viviré 30 años más y mis hijos que están comiendo ahora todo de plástico, ¿cómo vivirán? Y mis nietos, ¿cómo vivirán? Y el ADN no va a cambiar, porque eso cambia en miles de millones de años. Nosotros tenemos un ADN para vivir en la montaña, viviendo todo natural y no viviendo como estamos viviendo. Pero bueno, viene café muy puro que sí está muy bueno para el periodo de ayuno. Para un principiante del ayuno, vos decís 10 horas, ¿cuántas veces a la semana? Patri, yo te recomiendo 10 horitas de ayuno, tal vez día de por medio. Día de por medio estaría bueno. De todos modos, habría que ver cómo venís trabajando tu estrés, cómo es tu ritmo de vida, como para tener en cuenta algunas cuestiones un poco más específicas. Pero para todo aquel que me está viendo y quiera iniciarse con el ayuno, 10 horitas de ayuno no te va a hacer absolutamente nada negativo y ya te vas a empezar a sentir bien. Obviamente uno cuando va ya aumentando las horas de ayuno tiene que tenerlo un poquito más claro porque es muy sanador, pero a la vez, bueno, tu cuerpo puede experimentar situaciones un poco negativas. Tengan en cuenta lo siguiente, el tejido graso es el tejido en donde se depositan las toxinas, ¿bien? Y los metales pesados. Toda la porquería va a parar a las grasas. Entonces, cuando uno entra en ayuno, y entra en un ayuno saludable, por llamarlo entre comillas, comienza a combustionar grasas. Y cuando comienza a combustionar grasas, lo que sucede es que van a salir al torrente sanguíneo toxinas. Entonces es muy normal que por ahí te puedas sentir incómodo, mal, mareado, desganado. Una de las causas puede ser esta, ¿bien? Una de las causas, porque todo esto no es matemático. 2 más 2 no es 4 y tranquilos con eso, porque la cuestión no funciona de una manera tan específica, sino existe una variabilidad muy amplia en todo el tratamiento, en todo lo que tiene que ver con entrar en ayuno, ¿bien? Con movilizar nuestras grasas y con comenzar a hacer funcionar a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro a base de cuerpos cetónicos. Es muy liberador, muy relajante también. Entonces, y cuando no estamos acostumbrados a estas situaciones, a estas sensaciones,
es medio raro lo que podemos llegar a experimentar. Cada ser humano es diferente y diferente cómo está condicionado por la comida. Bien, ¿cuál es el horario que se recomienda? ¿En qué rango horario? Guillermo querido, te mando saludos. Y lo más adecuado es ayunar respetando nuestras horas de descanso. Eh, ¿Por qué? Porque casi todos los terapeutas recomiendan, y yo también te voy a recomendar lo mismo, cenar más temprano y desayunar un poco más tarde. Esa es una regla general muy práctica, bien, que te va a facilitar un poquito el ayuno, porque cuando vos entras en un periodo de descanso, se te va a hacer mucho más fácil y mucho más llevadero, bien. Algo que quiero compartirles con ustedes es el tema de la bajada de energía cuando uno come. Eh, Siempre nos ha vendido el sistema y la industria alimentaria que cuando uno come aumentan los niveles de energía. Y eso no es tan así. Yo particularmente cuando como, mi nivel energético, tanto físico como psicológico, baja drásticamente. Yo si quiero rendir bien, tengo que estar limpio, puro, de toda comida y de todo alimento. Entonces eso me hace funcionar muy bien y con un objetivo claro hasta dónde quiero llegar. Esto también me enlaza con un estado que puse ayer con respecto a eh, un objetivo en la vida. El ayuno, la dieta cetogénica, el modo de vida paleolítico y la dieta baja en carbohidratos y alta en grasa, para que un ser humano la pueda llevar a la práctica, tiene que tener un objetivo en la vida. Si vos no tenés un objetivo en la vida, seguís viviendo como estás viviendo y bueno, a los ponchazos vas a vivir como podés, más o menos, viste, comiéndote un bizcocho cada tanto y comiendo desorganizadamente y no haciendo actividad física de manera regular y toda esa historia. Si vos tenés un objetivo claro en tu vida, sea recibirte de algo, sea estudiar algo, sea criar a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto, sea tener una relación afectuosa con alguien, la verdad vale la pena el sacrificio, vale la pena el sacrificio porque lo que yo estoy experimentando actualmente, que yo había perdido todo tipo de confianza hacia la nutrición, y hoy lo estoy viviendo a pleno a mi forma de, 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 de asimilar los alimentos, de cómo tomar sol, de cómo respirar, de cómo dormir, tratar de relacionarme mejor, tiene un significado y es enorme. Es enorme porque yo, con la forma que estoy viviendo, sé que voy a poder vivir mucho más años y más allá de vivir mucho más años, voy a poder vivir mejor, que es lo que está teniendo problema la población general actualmente. ¿Cómo vivimos? Para la mona, vivimos para el diablo, vivimos como podemos. Entonces, si vos te levantás a la mañana y te levantás con energía y te vas a dormir con energías, vas a poder desarrollar tus proyectos personales mucho mejor. Entonces vale la pena el sacrificio, vale la pena aislarte un poco más del sistema alimentario, aislarte un poco más del sistema en general. Entonces vos vas a poder ser una persona mucho más fuerte con todo este tipo de consignas que yo te estoy dando para que tenga una calidad de vida mucho más saludable. Me da tristeza a mí ver mucha gente que publica cuestiones relacionadas con la comida. Y si bien no, capaz que la esperanza de vida, yo me muera a los 80 y ellos se mueran a los 85, que no va relacionado con la esperanza de vida, sino con la calidad de vida, en cómo vivimos. Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié. ¿Cómo vivís? ¿Cómo dormís? ¿Cómo te relacionás con las personas? ¿Cómo respirás? ¿Cómo entrenás? ¿Entendés? Entonces, el estilo de vida, la calidad de vida, la forma de vivir es mucho más importante de si me muero a los 70 o a los 80. Ojo, el ayuno y todo este tipo de cuestiones te llevan a vivir muchos más años y los pueblos más longevos están relacionados con una forma de vivir basada en el ayuno y en todo este tipo de cuestiones. Le mando saludos a toda la banda que me está viendo.
Tengo una duda, dice, cuando uno comienza con el ayuno, haces un déficit calórico, el tema es que cuando... Claro, sí, es que es lo que hablé al comienzo de la charla. Si vos estás haciendo ayuno y cuando vas a romper el ayuno no sabes qué comer, estás en la misma. Y es triste porque te sometes a un ayuno, te sacrificás, porque es sacrificado hasta que vos rompes un umbral y después te das cuenta que ya no necesitas alimento. No es sacrificado, pero hasta un cierto punto sí es sacrificado el ayuno. Si no sabes qué elegir y si te gana la ansiedad, vas a comer igual o más que si hubiese estado en ayuno o no, entonces va a estar en lo mismo. Bien. ¿Cuántas veces a la semana se recomienda? En realidad, yo vivo ayunando y no pasa nada. Eso depende de cada persona, en realidad. Así que es muy independiente en cada uno. Eh, Depende también si hace actividad física, si no hace actividad física. Depende, también te digo lo mismo, que te dije al comienzo de la charla, si viví en un entorno favorable o no. Eso es complicado. Recibir las críticas de tu familia o de la sociedad, que por lo general son críticas negativas porque no te van a ir a ayudar o no te van a colaborar, es un factor estresante, entonces eso te va a complicar un poquito más. Entonces, eh, traten de ayunar de manera consciente, traten de vivir de una forma paleolítica, eh, traten de vivir consumiendo grasas de buena calidad, eh, traten de no consumir tantos hidratos de carbono, menos azúcares simples. eh, en fin, es un proceso que tiene varias etapas. Yo en mi consultorio por ahí, en cierto punto me frustro yo porque los pacientes no logran captar el mensaje que en una charla, en una atención o en dos, yo no puedo bajarle todo el caudal de conocimientos. Y la mayoría de las personas que cae a un consultorio viene a buscar la fórmula secreta y mágica para lograr los resultados. Eh, una dieta, que es lo típico que daba yo antes cuando estaba completamente equivocado. Eh, Esto es un camino, es un proceso eh, en donde uno va superándose día a día y va autodescubriéndose, porque desde que nacemos nos están contaminando con la comida. Entonces, si vos viviste 20 años de determinada forma, 30 años, 40 años, y viene un loco y te dice que te aísles una comida, no lo vas a interpretar mucho. Pero cuando vas avanzando en el tratamiento, te vas haciendo más fuerte, te vas dando cuenta que se puede vivir comiendo mucho menos. Y ahí te cae la ficha. Una vez que te cae la ficha, no se te va más esta forma de vida. ¿Bien? Y cada vez comenzás a volverte más fuerte y cada vez comenzás a adoptar conductas mucho más saludables y cada vez comenzás a vivir mejor. Y vos decís, wow, estoy con 20 horas de ayuno, me podía correr y vivo mucho mejor y no necesito la comida como creí que la necesitaba, ¿entendés? Entonces te volvés mucho más independiente del sistema y hasta comenzás a interpretar un montón de mensajes que te mandan, que te manda el sistema y después te sentís que como que no te para nadie y en cierto punto te volvés fanático y yo ahí trato de pararme un poco y no ser tan loco porque por ahí uno se vuelve medio tonto, pero es fantástico sentirse así, es increíble. Yo recién bueno, para la gente que recién está enganchando, está bueno que se ponga a ver toda la charla porque es interesante. Ya después vienen las cosas un poco más específicas como ayuno, hipertrofia, ayuno y capacidad cardiorrespiratoria, ayuno y trabajos aeróbicos, ayuno y por ahí el sobrepeso puntualmente o una obesidad, el ayuno y la cetogénesis que van de la mano, todo ese tipo de cosas, ¿bien? Es muy interesante que lo tengan en cuenta. Bueno, hemos llegado a media hora de charla, era la idea de quedarme con media horita de charla. ¿Y qué ingesta hace en ese tiempo? Te mando saludos, Jessy. Traten de ver toda la charla porque se estuvieron repitiendo algunas preguntas al último y en el inicio de la charla yo hablé un poco de qué es el ayuno y cómo hacerlo. Toda la charla está buena. Va a quedar acá y va a quedar en mi página de YouTube que dice Lic Pablo Sosa Di Benedetto, síganme. Es algo nuevito, es algo que está bueno que lo puedan seguir.
los abandono porque me voy a entrenar con ayunas, en ayunas, mejor dicho, tomando unos matecitos. Cuídense, chicos, estamos en contacto y prontito vamos a tratar de hacer otro vivo porque veo que les interesa a varios y varios están un poco perdidos. Saludos, cualquier cosita me buscan en las redes sociales, en Instagram, Lic Pablo Sosa de Di Benedetto, en Facebook, en WhatsApp, si quieren mi número, me mandan un privado, estamos en contacto. Saludos, mucha vitalidad para vivir en este sistema tan complicado.